¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hace unos minutos les adelantamos parte de lo que tenemos y arrancamos con una de estas notas, Rafael. Así es, mis queridas Lauras, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Hoy se cumplen 140 años del natalicio del caudillo del sur, Emiliano Zapata, y a propósito hubo una ceremonia conmemorativa esta mañana y estos son los detalles. Con una ofrenda cívica, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conmemoró el 140 aniversario del natalicio del general Emiliano Zapata, frente al estatua ecuestre que se ubica en el Parque Alameda del Sur. Zapata es uno de los personajes de la revolución cuyo legado ha sido más importante. Creo que el ideario zapatista, la lucha con los campesinos a ras de tierra, el haber vivido con ellos las luchas por recuperar las tierras en manos de los hacendados y el ideario en pos de una mejor vida para todos, creo que es la que sigue vigente, ¿no? A lo largo de su vida, Emiliano Zapata impulsó a través de la lucha social el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México. También veló por la libertad, la justicia social, la democracia y la propiedad comunal de las tierras. Es un personaje que sigue muy vivo y yo creo que en buena medida por eso, por el arraigo popular y porque supo sentir y vivir con los campesinos sus luchas, ¿no? Esas luchas que llevaban muchos años tratándose de expresar y que con Zapata encuentran un líder, ¿no? Durante la ceremonia participó la banda de música de la Secretaría de Cultura y el coro de la Ciudad de México. La trayectoria de vida de este dirigente nos devuelve el ánimo de esforzarnos hasta los límites de la vida misma para transformar la vida y hacer un mundo, un proyecto comunitario. Noticias 22, Óscar Cortés. Y no olvidemos que este año se dedica a Emiliano Zapata a propósito del centenario de su fallecimiento, que lo conmemorábamos hace unos meses, pero bueno, viene la coyuntura, a los 40 años es asesinado Emiliano Zapata, y hoy, a propósito de su natalicio, se dan una serie de actividades también muy interesantes, tanto en las artes plásticas como en la literatura, inclusive ciclos de cine y de radio, Laura. Efectivamente, y lo que tenemos a continuación, Rafa, tiene que ver con esto mismo, en particular una entrevista con el nieto de Emiliano Zapata, que nos comparte algunos recuerdos en torno a su abuelo. Desde su asesinato ocurrido el 10 de abril de 1919, el nombre de Emiliano Zapata está asociado a la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Esta es la razón por la que permanece en la memoria de los sectores rurales e indígenas más desfavorecidos, porque significa la aspiración de tener una vida digna que a su vez puedan heredar a sus hijos. La historia de Zapata es la historia no concluida de un movimiento que inició hace más de 100 años. Edgar Castro Zapata es historiador y bisnieto del general Zapata. Su historia y la de su familia están cargadas de anécdotas que han marcado su vida. Eso es lo que me platicó mi abuelo y le preguntaba, ¿usted se siente ser muy orgulloso de ser el hijo de Zapata? Ver la estatua, ver fotos, ver pinturas como la que tengo a mis espaldas, y me dijo, yo no reconozco al de bronce, al que está en las estatuas. Reconozco que fue mi padre, pero lo que le han hecho a mi padre no lo reconozco, porque se ha dicho mucho y nada. Y yo le dije, ¿cómo mucho o nada? Hablan bien de sus hechos revolucionarios, pero en realidad la justicia social la he esperado durante muchos años, y yo no, sino también los campesinos, ¿no? Entonces eso me quedó muy claro, de que a la muerte de Zapata se edifican monumentos de bronce
pero abajo está toda la clase desheredada y creo que admiran más al de bronce que al Zapata de carne y hueso lo tienen olvidado. Un hecho también trascendental en la vida de mi bisabuelo fue el día 12 de septiembre de 1909, cuando lo eligen el Consejo de Ancianos en la iglesia de su pueblo, presidente de la Junta de Defensas de Anenecuilco, que lo cataloga el maestro Jesús Teninclán como el calpuleque, como el resguardo, el guardián de las tierras. Y ahí se adentra en el pasado documental de su pueblo, le dan la memoria viva de su pueblo, órale, ponte a leer. Y ahí crece Zapata en una dimensión de conciencia, que a diferencia de otros líderes revolucionarios que surgieron el 20 de noviembre de 1910, Zapata, lo digo como historiador, no como familiar, Zapata es el único que tiene la conciencia social. Primero peleó con las leyes en la mano, pero cuando lo truncan a su grupo de gente campesina, que ya ni con las leyes podían defender lo propio contra el hacendado del hospital. Entonces, el mismo sistema hizo a Zapata. Zapata pelea por la tierra en un sentido casi religioso. No pelea por las tierritas como decía Villa, sino por la madre tierra, y desde ella su lucha se arraiga. Y fue tajante el general en la promulgación del Plan de Ayala en Ayosustla, un 20 de noviembre de 1911. Ahí surge el movimiento zapatista, movimiento suriano, con la defensa legítima de los pueblos. Tenían visión de Estado. Desgraciadamente la historia oficial siempre le ha quitado esa valía, que el movimiento campesino no tenga la capacidad de tener una visión. Zapata llega al 10 de abril de 1919 militarmente derrotado, porque sus hombres más cercanos ya habían muerto. Y como estaba solo, ya no tenía a su familia a un lado, ¿quién le iba a decir que te van a matar? Se la jugó. Y eso es lo que decía mi abuelo. No le quedaba otra. Si le estaban ofreciendo parque y caballada Guajardo, en unos cuantos meses lo iban a agarrar. Entonces se la jugó y desgraciadamente cayó asesinado. Podemos decir que la revolución del general dio frutos, sensibilizó más bien a los gobiernos que se acentuaron después de su muerte, tan siquiera pues, voltear al sector vulnerable, ¿no? Para que no aconteciera otro fenómeno como el zapatismo. Ayudó para fortalecer el nacionalismo, ayudó para alfabetizar a las comunidades rurales y ha ayudado en cierta manera a los gobiernos que no se les olvide, que no se les olvide atender a la gente, que la justicia social, si la desatienden, surge otro Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Bueno, aquí tuvimos hace algunos meses a Luis Vargas Santiago, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y contaba muchas anécdotas. Una de las imágenes más conocidas de Zapata es la que pintó Diego Rivera, y él, al momento en que se entera de la muerte de Zapata, bueno, pues le llora de una manera digamos, inconsolable. Él tenía por ahí de unos 23 años y enarboló siempre los ideales del zapatismo, y es parte de lo que podemos ver reflejada en su pintura.
Y Luis Vargas Santiago siempre dice, bueno, pues es la figura transnacional por excelencia, Zapata. Que también lo tenemos reflejado aquí en el mural de Exactamente, Noticias 22 por ahí esta está. semana. Gracias a José Meléndez por esta entrevista con el bisnieto de Zapata, y más adelante, por supuesto, seguiremos compartiendo algunas de las actividades que giran en torno a esta efeméride. Y ahora, Laura, ¿te parece bien si vamos a ver qué sucede en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas? El MUNAL tiene una propuesta muy atractiva. Efectivamente. Es una exposición que surgió como una propuesta enmarcada en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Quisimos, de una manera muy propositiva y al mismo tiempo muy arriesgada, de crear un diálogo entre la reflexión que se está discutiendo en este Año Internacional de las Lenguas acerca de la vigencia del peligro de desaparición de las lenguas con las formas artísticas. La muestra Voces de la Tierra ofrece una aproximación a la riqueza y diversidad cultural que han generado las 11 familias lingüísticas asentadas en el territorio mexicano. Esta exposición está integrada por 180 piezas divididas en 7 núcleos temáticos y que nos permiten hacer un recorrido desde la época virreinal hasta nuestra época contemporánea acerca de la pluralidad, la diversidad cultural y lingüística que integra nuestro país, México. Mediante códices, textiles, pintura, escultura, fotografía, materiales gráficos y dibujos, la exposición ofrece un recorrido por las tradiciones, así como por las representaciones que forman parte de la identidad mexicana. Se cuestiona acerca de cómo se ha construido la identidad, cómo se ha construido ciertos valores culturales y que tienen que ser repensados, tienen que ser desmontados para que todas las comunidades que integramos este país tengamos voz. La exposición reúne piezas de José María Velasco, José Clemente Orozco, Graciela Iturbide, Carlos Mérida, Tina Modotti, Luis Coto, Ramón Cano Manila y Pedro Valtierra. Entonces ha sido esa exposición, este entramado complejo, ¿no? En mostrar la diversidad, pero también la actualización, en mostrar la apropiación, en mostrar que no solamente se trata de un mosaico de lenguas y de culturas que esas lenguas sostienen, ¿no? En el país, sino que son culturas que incluso nosotros participamos de ellas. Noticias 22, Óscar Cortés. No debemos perdernos, y el equipo de Noticias 22 continúa allá en el MUNAL, porque en estos momentos, Laura... Sí, se está inaugurando esta muestra, esta exposición, y ahí está un equipo, entre ellos Karen Rivera. Vamos contigo, Karen. El Museo Nacional de Arte, donde se lleva a cabo el acto protocolario de inauguración de la exposición Voces de la Tierra. Vamos a ver lo que está sucediendo en estos momentos. Nos vestimos de gala porque esta noche lo que les queremos comunicar es la perpetuidad de quiénes somos, la memoria a través de la lengua. Hemos decidido hacer esta exposición en el marco, como ya se mencionó, de la celebración este Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Somos quienes somos por aquello que hablamos. Así que estas 68 lenguas que se desprenden de 11 familias y que están a lo largo de todo el país dan cuenta de la riqueza de esta nación. Cuando se une España con las nuevas tierras, se funda una nueva raza. Y ustedes tendrán en esta ocasión la oportunidad de hacer un recorrido desde el pasado hasta el presente, gracias a la cooperación de artistas indígenas contemporáneos y de artistas de nombre internacional, poetas zapoteco, maya, náhuatl, así como la colaboración entrañable que hemos tenido con el INALI, que nos ha hecho la oportunidad y nos ha dado la oportunidad de que oigamos las voces ricas, estas melodías, esta música de todas estas lenguas que van poblando nuestra historia. Hoy somos más ricos porque somos estas lenguas. Estas lenguas están vigentes, se hablan, y la exposición da cuenta justamente de que no es el pasado, de que el presente es rico, potente, y de que la muestra
va a dar cuenta de ello. Tendrán ustedes entonces la oportunidad de hacer un largo recorrido a través de diferentes colecciones. La principal es la colección del Museo Nacional de Arte, pero también está presente la Biblioteca Nacional del Museo, la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, hay piezas del Castillo de Chapultepec, hay piezas del Museo Nacional, del Museo de Arte, perdón, y así pues juntamos 39 colecciones que estoy segurísima de que van a ser las delicias de todos ustedes. Esta exposición nos llena de orgullo, y se los digo, cada uno de los núcleos, aquí los curadores que han hecho un trabajo realmente de una gran investigación durante más de 7, 8 meses, dará cuenta justamente de lo que les comento. Nos debemos de sentir sumamente orgullosos, somos una nación diferente por esta riqueza étnica, por esta riqueza que nos hace ser quienes somos el día de hoy. Así que yo estoy muy agradecida con coleccionistas privados, con coleccionistas de los diferentes museos que se han desprendido por sus piezas y que estarán aquí acompañándonos hasta el mes de marzo del año que entra. No dejo de lado que vamos a tener una serie de conferencias que se llevarán a cabo aquí en nuestro auditorio. Asimismo, este museo se caracteriza, como siempre, por tener actividades para niños. Así que les pedimos que estén muy en cuenta y muy siguiendo nuestra cartelera, precisamente para que vean la oportunidad de que los niños continúen preservando la memoria, que seamos orgullosos de quienes somos, que somos diferentes, que somos ricos y que gracias a estas lenguas que se hablan el día de hoy, nos distinguimos por ser una de las naciones más plurales en ese sentido. Esto es parte de lo que está sucediendo en el MUNAL el día de hoy y la invitación es a todo el público a que no se pierda esta muestra, la primera dedicada a las lenguas originarias del país. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Hasta la próxima. Bueno, en vivo, Karen Rivera, el equipo de Noticias 22, por allá dándonos los detalles de lo que, bueno, en este momento se acaba de inaugurar, es el discurso de Carmen Gaitán, la directora del museo. Y efectivamente se ve que las piezas son de diversas colecciones, son de muy distintas épocas y muestran una representación de esta diversidad cultural de nuestro país. Y con algo muy vinculado, y antes de la pausa les comentamos que por su aportación literaria, teatral, además académica, a favor de la lucha de los pueblos originarios, de la defensa de los derechos de las mujeres y los niños, la escritora, Petronia de la Cruz, originaria de Zacatán, fue reconocida con la medalla Rosario Castellanos. Es las plumas de la serpiente que otorga el Congreso de Chiapas, así se llama este premio, y vemos algunas imágenes de la entrega del reconocimiento, la develación de una placa. Bueno, pues muchas felicidades y bueno, qué bien la defensa de esto que son nuestros pueblos originarios. Es momento de hacer una pausa y qué invitado, lo estamos viendo aquí, ya está aquí en el estudio Jorge Fons. ¡Wow! Después de la pausa, Volvemos. Julio López platica con él. La Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión hace un reconocimiento, Rafa. Así es, al trabajo del cineasta Mora Catlet. El cineasta mexicano Juan Mora Catlet, director de largometrajes como Poema Mecánico y Retorno a Aztlán, fue distinguido con el premio a la excelencia docente que otorga la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, integrada por 180 instituciones del mundo. Bueno, por un lado, pues me siento contento porque al aplicar para este concurso tuve que hacer como una revisión de toda mi trayectoria y me di cuenta de que he dedicado muchísimo tiempo de mi vida precisamente a la enseñanza del cine, sobre todo pues en las escuelas profesionales de México. Por ahí un filósofo inglés, Francis Bacon, al principio del Renacimiento, hizo una declaración que se ha vuelto muy famosa. Dijo: el conocimiento es poder. ¿Para qué usamos ese poder, no? Dice: algunos lo usan para beneficio personal, otros lo usan para beneficio de sus países y otros lo usan para beneficio de la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que la transmisión del conocimiento es una manera de darle poder a los jóvenes para que puedan influir en su sociedad y en el ámbito, pues ya sea del CCC o de la UNAM,
que son instituciones educativas con una importante función social, pues un conocimiento que va a revertir en beneficios para nuestro país, ¿no? Y también a nivel mundial. Uno de los requisitos para obtener este premio fue el presentar cartas de reconocimiento de exalumnos destacados en el medio, y el profesor Juan Mora recibió escritos de cineastas como Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Julián Hernández y María Novaro, quienes fueron sus alumnos. Una vez un alumno me preguntaba qué cosa es el cine. Yo dije, es un acto de amor a la humanidad. ¿Por qué? Porque el cine lo que comparte son las experiencias humanas. Y esas experiencias humanas que compartimos ayudan a que otros puedan desarrollarse mejor, ¿no? Incluso me atrevería a decir que este compartir experiencias es la actividad más importante de nuestra especie. Gracias a ella ha existido cultura, gracias a ella ha existido no solamente arte, también ciencia, gracias a ella estamos donde estamos ahora, ¿no? Mi nombre es Juan Mora. Soy sobreviviente de un cáncer en etapa terminal desde ya hace 17 años. Además del premio que recibirá el 10 de octubre en Moscú, Rusia, el docente del Centro de Capacitación Cinematográfica y de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM estrenará el 16 de agosto en la Cineteca Nacional su película La ira o el Seol, que muestra diferentes historias de sobrevivientes de cáncer terminal. Noticias 22, Karen Rivera. Rápidamente les informamos sobre el fallecimiento de Jean-Pierre Mocky, un cineasta francés que creó una escuela muy particular de ver el cine con películas creadas rápidamente, filmadas a gran velocidad, de contenido social y político. Se formó con Visconti, con Antonioni, con Fellini, con Jean Cocteau, y bueno, trabajó, dirigió a actrices como Catherine Deneuve y Jeanne Moreau en películas que siempre causaron una enorme controversia por sus contenidos. Un fuerte impacto en la sociedad, vaya, sí. Pues un recuerdo, y hay que revisarlo, decías, también muy está prolífico. Presente en la exposición que tiene la Cineteca Nacional de los Estudios Gaumont. Bueno, pues es que está en la historia, un cineasta que hacía de todo, hacía además también teatro y muchos documentales. Y seguimos platicando de cine, hoy es jueves de Marquesina, invitadazo el de Julio López. Del maestro Jorge Fons. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, aquí gustoso de visitarnos. Platicar de cine. Sí, fíjese que un poco para que lo pongamos en contexto al público y a usted mismo, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Jimena Cuevas, que trabajó como script, como continuista de su película Rojo Amanecer, y cuando me enseñó el guión descubrimos que habían pasado 30 años de la filmación. En mayo comenzaron a filmar y terminaron por ahí a finales de julio. Fue un rodaje del que hemos hablado muchísimo, ¿no? Con muchas peripecias, pero vamos a ver primero un poquito lo que nos encontramos en este guión y lo que me platicó Jimena Cuevas respecto del rodaje, de cómo vio ella el rodaje de Rojo Amanecer. Claro que sí. El rodaje de Rojo Amanecer, dirigida por Jorge Fons, sorteó todo tipo de obstáculos, se filmó de forma clandestina y el presupuesto se agotó antes de que terminaran. Después de 30 años, la cineasta Jimena Cuevas encontró su guión de trabajo con fotografías inéditas de la filmación, una película que marcó en la memoria de los mexicanos la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. ¡Salgan, hijos de su pinche madre! ¡Órale! La última vez que yo veo a Buñuel en su casa, que ahora es la academia, él me aconseja trabajar en continuidad como la mejor formación. Entonces me dice que el continuista siempre le sorprende todo lo que sabe de la técnica del cine, porque es la persona que está en el set, cerca del director, y que además en italiano a mí me gusta mucho el concepto de lo que es el continuista, se llama secretario de edición. Entonces, de alguna manera es la persona que se va adelantando a cómo va a finalizar la película. El guión descubierto es un documento invaluable y revelador, una especie de cápsula del tiempo que muestra sus secretos, datos anecdóticos que suelen olvidarse. Solo de esta forma descubrimos que el 23 de mayo de 1989 inició la filmación.
que cada escena no se rodó más de 2 veces y que la bodega, convertida en foro, estaba en la calle López Mateos número 50, cerca del Estadio Azteca. Entonces yo sí tengo esta cosa como casi de notario de ir guardando como una arqueología de mi propia vida, ¿no? Lo padre de estas cosas es que te van también remitiendo a la época, ¿no? En todo. O sea, es una película barata, lo sabes porque no estás lleno de Polaroids. De hecho, esta foto de Bruno Bichir no es Polaroid, es una foto normal de 35, ¿no? Se vivieron días intensos. La historia se filmó en orden cronológico. Se trabajaba con mucho entusiasmo, pero con austeridad. Beto, despiértate que nos están gritando. Levántate. Solo hay fotografías de la parte final de la película, pues el dinero apenas alcanzó para 2 cartuchos de Polaroid. Y una de las cosas que yo más recuerdo con absoluto espanto es la matanza, la llegada de ellos, porque entonces ya teníamos este cariño, esta amistad, esta cosa que se iba formando. Yo recuerdo la filmación muy silenciosa. Así que eres muy influyente. Pues esta es más influyente ahorita, cabrón. Así que ten mucho cuidado. Pues ahí lo tiene, maestro. Pues sí, son 30 años ya. Y me parece que fue ayer. Sin embargo, por otro lado, hay muchas cosas que ya desaparecen de la memoria y tiene uno que recurrir a estos recuerdos, a estas imágenes para volver a traerlas, ¿no? Sí, también supe que Jimenita escribió una carta muy bonita, recordando la experiencia del rodaje, que fue, como ella dice, muy silencioso, fue muy ordenado. Teníamos que ser ordenados, no teníamos productor, los productores éramos todos, nadie cobraba. Nos daba la emoción de hacer una película clandestina, eso tenía de novedoso. Todos habíamos hecho nuestra carrera de manera común y corriente, pero aquí se trataba de hacerla a escondidas, que nadie supiera, y siempre un poco con el riesgo de que llegara un día y nos dijeran que estábamos haciendo algo prohibido porque estábamos hablando de militares y de un suceso del cual no se podía hablar. Entonces vivíamos también un poco con esa expectativa, lo cual daba un aumento, un ingrediente extra a la emoción que de por sí se requiere para trabajar, ¿no? Entonces, además, yo recuerdo que todo el mundo trabajaba con un entusiasmo particular, ¿no? Si bien yo siempre noto que todo el mundo es muy emotivo y muy esforzado, aquí era particularmente mucho más. Entonces, eso lo recuerdo aquí. Recuerdo a Jimenita, qué buena memoria, sus apuntes siempre tan profesionales, ¿no? Y sus fotos, en fin. Se emociona mucho y dice que es una cosa espantosa lo de la matanza. Sí, yo creo que eso nos golpeó a todos. A todos los que murieron y a todos los que mataron, ¿no? Estamos viendo las fotos justamente, sí, ¿no? Algunas de las partes del guión que pues le tocó escribir, ¿no? Y que le tocó dirigir. Sí, la escritura fue de Javier Robles. Un guión muy inteligente en el sentido de que podíamos tocar el tema de Tlatelolco, del 2 de octubre, sin ver la gran producción que se hubiera necesitado para referirnos al 2 de octubre, ¿no? Aquí todo sucedía en el interior de un departamento que realmente no tenía nada que ver con el asunto. Y lo victimiza la violencia que está allá afuera, acaba violentando a esta familia que ni las debe ni las teme. Entonces, eso es la metáfora del film, ¿no? Me decía un poco justo antes de entrar aquí al estudio que pues no había para hacer segundas tomas porque los personajes ni siquiera tenían otra camisa que ponerse si se manchaba, ¿no? Por ejemplo. Ese era el reto de la matanza, que no podíamos hacer toma 2, pónganle otra camisa idéntica, ¿verdad? Porque ya está apartada, 2, 3 camisas. No, como era una producción particularmente pobre, la hicimos en muy poco tiempo, la hicimos, ahora sí que toma 1, toma 2, toma 1, toma 2, cuando mucho. Entonces, las muertes tenían que hacer un ensayo y vamos a tomarla bien, etcétera, y así fue como se hizo. Pero eso fue
gracias a ese extra que yo, es lo que más recuerdo, el extra del entusiasmo, del cariño de todos que estaban sintiendo que estaban haciendo algo importante. Y yo era el que me daba cuenta de que era algo importante realmente por lo que veía, de esos rostros, de esos entusiasmos, de esas miradas, que se veía que estaban haciendo algo que iba a quedar para después. Y bueno, siempre quiere uno que lo que está uno haciendo en el cine quede para después, pero esta fue particularmente notable en ese sentido. El dinero se acabó al día siguiente. Nosotros empezamos a filmar el lunes y al mediodía ya no había dinero. Entonces tuvimos que ir muy limitados en todo, hasta que llegó Héctor Bonilla, consiguió a Valentín Trujillo, y Valentín Trujillo vio lo que estaba pasando y dice, yo me hago cargo de la producción, del dinero. Y así fue, y por eso yo le recuerdo a Valentín con mucho cariño, porque realmente fue quien garantizó que este proyecto se terminara y saliera adelante. Como ya lo decía, uno de pronto se puede imaginar que le puede ir bien o que está haciendo las cosas bien, ¿no? Pero nunca sabe realmente cuál será el futuro de una película. Desde entonces han pasado 30 años y esta se ha vuelto una de las películas más emblemáticas en la historia de nuestro país. Sí. Y hemos visto ya algunas fotografías de algunos de los personajes que sus carreras tomaron rumbos muy distintos y algunos desafortunadamente ya no están entre nosotros. Sí. ¿Qué recuerdos le remueve justamente pues, ver a todos estos personajes con los que hizo este largometraje que ahora está insertado en la memoria de los mexicanos? No, pues un cariño muy particular. Son como hijos todos, porque todos, yo lo único que sí recuerdo y testifico es el enorme entusiasmo y cariño y entrega que tuvieron todos, los técnicos y los actores y todos estaban en lo suyo. Y lo importante era que no había dinero y no había un turno, por ejemplo, que salíamos a las 9 y no, salíamos a la hora que se podía. Y me recuerdo que alguien, unos hombres, abría la puerta del portón del estudio, del foro, del local, y se fijaba si no había nadie, una patrulla, etcétera, porque sí se vivía con ese temor. Y entonces acompañábamos a las actrices, a la maquillista, etcétera, las acompañábamos a su casa, porque trabajábamos, había mucha hermandad, y creo que ese fue un extra que quizá sea el que acompaña a la película en esta larga trayectoria que ha tenido el filme con mucha presencia. Todos los años en las prepas me llaman porque los estudiantes la han visto y quieren platicarla. Entonces, en las prepas principalmente, en los SHs, es donde prácticamente cada año, quién sabe por qué razón, se ve en la temporada de octubre. Vamos a ir a una pausa, pero no le cambien, ahorita volvemos, vamos a seguir hablando del 30 aniversario del inicio de rodaje de la película Rojo Amanecer. Volvemos enseguida. Bueno, pues ahí lo tienen. Todavía tuve la oportunidad de hablar de otros temas con Jimena Cuevas justamente acerca del rodaje de Rojo Amanecer, así que los invito a ver esta segunda parte de la entrevista. Aquí empiezan las fotos ya de la sangre, el tatuaje de Leonor Bonilla, por eso se ponen así, para ver si traen anillos o traen el reloj para la continuidad. Y sobre todo aquí, importante las manchas de sangre. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. Este es Bruno Bichir, Eduardo Palomo y Simón Guevara. Para llegar a cuando entran al departamento que los están persiguiendo los militares, en el foro, en los foros está esto que les llaman paso de gato, que son estos pasillitos de fierro de donde te vas a cuelgan las luces, ¿no? Y eran de fierro los pasos de gato, entonces empezaron a correr alrededor de eso. Entonces yo me acuerdo como una pesadilla, ese sonido de los fierros por los que corrían, todo alrededor del foro, bajando las escaleras, palos, ruidos de sonido, cuando entran al departamento. O sea, yo me acuerdo de eso como uno de los momentos más... No, o sea, realmente ibas viviendo el desarrollo de esas emociones con los personajes. ¡No se pare! ¡Rápido, cabrón!
¿Ya son todos? ¡Sí! ¿Dónde vas, cabrón? Todos lloramos aquí. Cuando hicieron esto, yo me acuerdo que estábamos todos comiendo en silencio. Ya era un silencio sepulcral en el foro. Fue muy, muy, muy vivencial la filmación, por lo que te digo, de ir en secuencia. El domingo 11 de junio, con llamado de las 4 de la mañana, se filmaron las últimas escenas en el edificio Chihuahua de Tlatelolco. Solo un pequeño grupo asistió, entre ellos Bruno Bichir y Paloma Robles, ultimados en las escaleras, y el pequeño Aldemar Arau, cuyo personaje sale de su escondite para descubrir que toda su familia ha sido asesinada. Noticias 22, Julio López. Ahí tenemos al pequeño Aldemar Arau. Sí, pobrecito. Me platicaba su abuelo que sufrió mucho. El niño después se traumó mucho por esa experiencia. Él había trabajado conmigo en un documental sobre Diego Rivera en el 86, cuando cumplió 100 años Diego, y era un niño muy simpático, y aquí fue un papel diferente. Le tocó presenciar todo eso y se lastimó mucho él. Ahora lo veo que es un joven muy guapo, él, muy músico, y pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque él sufrió mucho. Bueno, la verdad es que es muy emotivo recordar la experiencia del rodaje, pero yo lo que recuerdo es el 68. Lo que significó esa tarde-noche del 2 de octubre para todos los mexicanos, que fue muy doloroso, muy impactante, muy traumático, nos dejó marcados. Y todos, yo estoy seguro que todos, los escritores, los músicos, los cineastas, los teatreros, todos querían hacer algo, para decir algo, para gritar algo sobre ese crimen de Estado, sobre ese asesinato de la juventud de ese año, del 68. Y no sabía uno cómo. Los escritores fueron los que empezaron a sacar cosas, testimonios, entrevistas, algunos escritos más importantes, en fin. Pero de cine todo el mundo quería hacer una película sobre los hechos del 2 de octubre. Lo que pasa es que significaba mucho pelear contra la censura, que estaba muy fuerte en aquellos años, todavía, muy fuerte, y luego que era una producción muy grande, llenar la plaza de Tlatelolco con miles y miles de no solamente estudiantes, porque ya para entonces había obreros, trabajadores, amas de casa, familias, etcétera, que acompañaban el movimiento, que había ido subiendo de tono desde el 26 de julio hasta esos días. Me contaba justo Jimena que en algún momento se planteó la posibilidad de utilizar las imágenes del grito para incluirlas dentro de la película de Rojo Amanecer. Sí, lo que pasa es que cualquier imagen exterior echaba por tierra todo el concepto general de Rojo Amanecer, que era precisamente no ver nada, circunscribirse a la emoción que podía captarse en el interior, que podía visualizarse en el interior. Era otro tipo de emoción, otro tipo de dolor, otro tipo de angustia. ¿Por qué? Porque allá fue una angustia social de los hechos, de la persecución, de las muertes, de las balas, de los gritos, de los heridos, de la sangre. Acá fue un testimonio de una familia que vivía en uno de los múltiples departamentos de los edificios de Tlatelolco, en este caso esta familia de este burócrata, donde el papá era burócrata, la mamá ama de casa, el abuelo exmilitar, los muchachos estudiantes de universidad y de preparatoria y de secundaria. O sea que una familia común y corriente. Entonces ahí están plasmados los hechos de fuera. Entonces nosotros lo que teníamos era la expectativa de pescar algo de la emoción externa y que quedara en este film que estaba absolutamente en los adentros, en la salvaguarda de un departamento.
Entonces, si hubiéramos caído en la tentación de ver algo del exterior, se hubiera acabado. Sí hubiéramos contradicho todo el proyecto, todo el propósito primigenio, todo el propósito principal de hacer una obra sin ver los hechos. Hace rato que me comentaba justamente de esta familia, también este fue un proyecto que se realizó en familia. Digo, aquí está con nosotros también su esposa, que fue su asistente, y su hijo también participó dentro de esta... Eran mis dos asistentes. Dentro de esta película. Sí. ¿Cómo recuerda justamente un episodio que, no, más bien quisiera saber si en algún momento se pensó en la posibilidad de tirar la toalla y echar por la borda el trabajo ya hecho con la película por diferentes circunstancias? No, para nada. No, ya una vez que habíamos nosotros entrado, ya estábamos adentro. Es decir, nosotros quisimos hacer la película de manera oficial y a nuestro amigo Fernandito Macotela, desayunamos con él en un sábado y le dijimos, léetelo y dinos si es posible que metamos el guión a RTC a supervisión. A los 8 días nos volvimos a reunir y nos dijo, no la metan porque ni les van a decir que no, ni que sí ni que no. Lo van a meter en el último cajón y no va a pasar nada y automáticamente con eso ustedes no lo van a poder hacer. Cuando salimos de allí, nos quedamos Bonilla y yo. ¿Qué hacemos? O aquí nos damos la mano y adiós, o lo hacemos de manera a escondidas, a lo pobre, sin dinero, etcétera. Pues lo hacemos. Yo ese guión ya lo había traído años, Robles me lo dio 2 años antes, y lo había traído aquí ya todo sudado, y ningún productor le entraba. Todo el mundo decía que para nada, que estaba loco, que cómo va a hablar de Tlatelolco. Eso lo digo solamente para que imaginemos el grado en que se manifestaba la censura de aquellos años. Era muy fuerte, era muy opresiva, era muy dañina. Fue muy dañina la censura de todos esos años, de todos esos regímenes que hicieron mucho daño a la cultura en general y al cine en particular. Entonces nos atrevimos. Y una vez que dijimos que sí, ahí no había manera de echarse para atrás. Había que terminarla. Yo por eso tengo un gran agradecimiento con todos, pero con Valentín, que era un jovencito que estaba fuera de la jugada porque era otra generación, otro tipo de cine, era otra cosa. Sin embargo, vio quiénes estábamos allí, qué estábamos haciendo y dijo, va, le entro, y entró con su dinero, entró con su tío era el socio de Laboratorios México, y ahí revelamos la película. No la podíamos revelar en Churubusco, en fin, todo se hizo escondida. La edité en una oficina de Valentín Trujillo, con Sigfridito, el editor. Todo fue en secreto. Cuando se terminó la película, Valentín, otro acierto, fue que mandó una copia a Los Ángeles a que se guardara y se salvara. La otra la entregó a Gobernación, y Gobernación la escondió y no nos dio no les quería dar la posibilidad. Maestro, ya más casi para terminar, me gustaría saber si tuviera la posibilidad, ¿se volvería a aventar a filmar una historia con estas características? No sé, yo creo que la debía de ser un joven con mucha energía, porque son películas muy desgastantes que se necesita mucha condición física. Aunque no es la cámara que anda viajando por la pradera y sube el cerro y el helicóptero. No, todo estaba dentro de un departamentito falso, de un departamentito hecho a escala en una bodega. Entonces decía, pues, ¿cuál condición física? Si no sales de allí, si enseñas tu toma y la haces. No, pero es un desgaste interior muy fuerte. Estar viendo que se vayan sumando elementos que narren y elementos que disparen la emoción. Porque eso podría haber sido una película que dice, pues sí, muy bien, ¿no? Pues la emoción de allá afuera no está aquí. La emoción ¿no? Está, sí, bueno, la familia la sacrifican y todo, pero no hay emoción. Ese era el reto. El reto era que la película que pretendía conjuntar la emoción de la plaza y expresarla en estas 8 paredes, en estas 4 paredes del departamento. Ese era el reto. Y
pues Muy bien no había logrado. manera de echarse para atrás. Muchísimas gracias, maestro Jorge Fons. Fue un placer platicar con usted acerca de este proyecto y ya les tendremos cosas más preparadas porque surgieron después de encontrar este guión otras cosas. Nos enteramos, por ejemplo, que Bruno Bichir hizo el making of y que el que retrataba justo este making of era Rodrigo Prieto. Ya los estamos buscando y vamos a ir en busca de este material a ver si los encontramos. Y Pepe Alonso fue el fotofijas. El fotofija. Pues si encontramos ya les estaremos dando cuenta de estos hallazgos. Muchísimas gracias otra vez, maestro. Nosotros regresamos aquí a Noticias 22. Y retomamos la memoria del caudillo del sur que ahora cabalga en las ondas hertzianas. Emiliano Zapata Salazar. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron la radionovela Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del agrarismo, una adaptación radiofónica del libro Zapata lucha por la tierra, justicia y libertad, del doctor Felipe Ávila. La radio, y en particular el género de la radionovela, es un género que contribuye mucho a lo que es la difusión también de nuestra historia. Y siendo este el año que se ha dedicado a Zapata, en homenaje a Zapata, pues nosotros consideramos que era un buen momento para hacer una coproducción con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación, que sirviera pues no solamente para ofrecer una producción de calidad, característica, no está de más decirlo, de Radio Educación para nuestras audiencias, sino también para que se pueda compartir a otras radiodifusoras públicas, comunitarias, universitarias de nuestro país. Realizada entre los meses de marzo y junio en el Estudio B de Radio Educación, bajo la producción de Edmundo Cepeda, en 15 capítulos de media hora se narra la biografía histórica del caudillo del sur. La producción se hizo con 10 voces. Naturalmente que para una radionovela de la complejidad de adaptar un libro histórico en todo el sentido de la ciencia histórica, pues hacer la radionovela corríamos el riesgo de trivializar, de hacer aquello una obra totalmente despegada de lo que el libro entraña. Entonces lo primero que se hizo fue apegarse al libro del doctor Felipe Ávila. Soltamos un poquito la producción de radionovelas. A mí me tocó producir hace 18 años la Odisea de Homero. Y desde entonces no me había tocado producir otra radionovela. Creo que es la reina de la radio, la radionovela. Al evento asistió Nicolás Zapata Villa, bisnieto del generalísimo. Me parece muy bien que todavía lo sigan tomando en cuenta. Sí, ahora sí que seguimos ahora que en la lucha del campo, sí, apoyo al campo que está muy abajo todavía. Sí, ahora sí que las cosechas muy baratas. Agradecerles pues que sigan tomando en cuenta el general. La radionovela se estrena el lunes 12 de agosto por las señales de Radio Educación al aire y en línea. Noticias 22, Omar Vera. Y seguimos con Zapata ahora en esta muestra plástica. Más de 60 artistas mexicanos contemporáneos respondieron con una propuesta gráfica a la pregunta: ¿quién es Emiliano Zapata? Zapata es un símbolo que ha trascendido su origen y se ha movido del campo a la ciudad, se ha movido de la gráfica más tradicional al arte contemporáneo y que todo el tiempo se está deconstruyendo y reconstruyendo. Ningún artista fue indiferente al caudillo del sur y se manifestaron a través de la estampa, litografía, collage e instalación sobre su significado en la historia de México en la muestra Zapata Vivo a través de la gráfica contemporánea que se encuentra en el Museo Nacional de la Estampa. Zapata cobra distintas caras, puede ser
un héroe, un villano, un santo, con caras con distintos rasgos, a caballo en una noche estrellada, de pie, en una lucha zapatista, con un bigote más frondoso, incluso con un cuerpo femenino. Sus ojos pueden estar velados, puede ser un luchador, no sé, zapatista, del ZLN me refiero, y también puede ser cuestionado y borrado, porque también muchas de las obras que se exponen aquí, los artistas que generan estas obras se preguntan, ¿quién es Zapata? Hay piezas que son más contundentes en cuanto a esa deconstrucción del ídolo y del personaje, otras quizá lo representan de manera un poco más tradicional, no por eso menos rica, y pues aquí en esta exposición podemos ver distintos modos de recrearlo. Noticias 22, Óscar Cortés. Antán, nos vemos mañana. Muy buenas noches.